buenas tardes con todos. Eh, Gracias por invitarme a la Oficina de Gestión de la Calidad y Humanización. En esta oportunidad vamos a compartir un poco de mi experiencia y conocimientos respecto a lo que es comunicación interprofesional. Cuando hablamos de la palabra comunicación, viene a mi memoria recordar de que desde que estamos en el vientre de nuestra madre, estamos, creo que comunicándonos ya con ella, desde que somos, nacemos, tenemos un sistema de comunicación, a pesar que no es la verbal, la madre aprende cómo identificar los diferentes llantos en su bebé y luego ya podemos hablar, comunicarnos de forma verbal. Tenemos también en la población profesionales que tienen discapacidad, pero se comunican por temas gestuales, o de repente también haya profesionales que hayan tenido alguna lesión a nivel de cuerdas vocales, pero también logran comunicarse. Entonces, la comunicación es un sistema que nosotros lo tenemos aplicando en nuestra vida en sociedad desde que nacemos hasta el día en que nosotros vayamos a irnos de este mundo. Entonces, en este ámbito interprofesional, sobre todo voy a enfocarlo al ámbito de nuestro sector, que es el sector salud, para ver cómo nosotros en nuestro día a día, en esa interacción que tenemos con los miembros de nuestro equipo de salud de las diferentes profesiones, nosotros estamos intercambiando información, opinión, etcétera. Nosotros tenemos como institución, como es salud, un plan estratégico institucional 2020 al 2024. Justamente tenemos un acápite que habla de las prestaciones de salud y nos dice que como es salud brindamos una atención integral a nuestros asegurados y sus derechohabientes por medio del otorgamiento de actividades sanitarias preventivo-promocionales, recuperativas y de rehabilitación a través de nuestra oferta de nuestras redes asistenciales. Esta oferta es flexible y también involucra servicios extrainstitucionales, ¿no? Por convenio como la CIPRE. Entonces, estos servicios que nosotros vamos a brindar a la población asegurada para realizar esta interacción de este servicio, nosotros necesitamos comunicarnos con nuestros asegurados, con su familia, y también nosotros necesitamos comunicarnos con los otros profesionales que participan dentro de este proceso de atención. Recordando a Hidalberto Chavenato, que es igual que a Bedis Donamedian, un experto en todo lo que es calidad, él nos menciona que la comunicación justamente es el intercambio de información entre personas. Significa, dice, volver común un mensaje, el mensaje que nosotros queremos comunicar, que se entienda tal igual como nosotros lo estamos entendiendo o pensando o queriendo explicar a la otra persona, o esta información que nosotros queremos difundir. Es uno de los procesos fundamentales de la experiencia humana y de nuestra organización social. Nosotros entre los hospitales, entre las IPRES, también tenemos una comunicación dentro de nuestro seguro social. Entonces, en este proceso de comunicarnos, nosotros vamos a relacionarnos ¿con quién? Con las personas. Y en salud, los recursos humanos de salud están estructurados en funcionarios, profesionales, técnicos, auxiliares, pero también hay recursos humanos tercerizados. Servicio de limpieza, de mantenimiento, el área de seguridad, locación de servicios, pero todos finalmente tenemos un objetivo común. Como vemos en la fotografía, esta es una experiencia en la cual nosotros en el año 2019, bien ustedes ven ahí levantando la mano, es el doctor Jorge Aguayo, un médico geriatra, que
era parte en aquel momento del equipo de autoevaluación para la acreditación. Entonces nosotros no podíamos en aquel momento trabajar solos, sino que teníamos que todos trabajar unidos con un objetivo común. En ese momento era acreditar. Y para ello todos teníamos que comunicarnos y entender cuál era el mensaje y si teníamos alguna duda, preguntar. Entonces, así es, en ese momento tuvimos con el doctor Aguayo y todo el equipo de gestión, servicio por servicio, en el cual invitábamos a todos. Ven ahí el personal de seguridad, personal médico, está la asistente social, está la químico, está en la parte de tomando la foto y dándonos el personal de seguridad, está en terapia física, etc. A todos con el mismo mensaje, que nosotros ya estábamos próximos a recibir los autoevaluadores externos y cada uno sabía qué es lo que iba a hacer. Era lo que siempre hacían su trabajo, simplemente demostrar que lo que se había escrito en los registros, pues se venía haciendo, ¿no? Entonces, esto era fundamental. Y también vemos un cartel ahí que dice salida, es otra comunicación que nosotros estamos viendo. Entonces, en nuestro centro laboral, la comunicación la vamos a tener en diferentes modalidades. Puede ser verbal, escrita, mediante señas, vía telefónica, mediante un correo personal. Después de la pandemia veo que casi en forma diaria la oficina de recursos humanos o bienestar del trabajador o por nuestro cumpleaños, por si siempre nos manda un saludo y hay bastante información en nuestro correo personal, en el correo institucional, nos llegan también de forma escrita, normativas, resoluciones, reglamentos, directivas, memorándums, notas de prensa, hay videos institucionales, señaléticas, etcétera. Diferentes formas y mecanismos en el cual nos estamos comunicando. En esta ocasión, en esa foto que ustedes ven, es el inicio de cuando nosotros habíamos ya evacuado todo nuestro hospital, a todos nuestros pacientes adultos mayores, se fueron a otro lugar a ser atendidos, todas las habitaciones quedaban libres y estábamos comunicándonos. Todo el equipo está ahí, está enfermera, médicos, tecnólogos, radiólogos, nutricionistas, el señor de seguridad, vigilancia, mantenimiento, el servicio de limpieza. Todos teníamos que estar hablando un mismo idioma, comunicándonos qué es lo que teníamos que hacer, cuáles eran los flujos que nosotros implementamos en aquella época. ¿Para qué? Para atender correctamente a un paciente COVID y a la vez nosotros no enfermarnos por atender y tampoco tener alguna complicación. Y segundo, no llevar ese riesgo a nuestros hogares. Entonces, fue en aquel momento una tarea ardua de que comuniquémonos y cuanto más veces nos reunimos, seguíamos comunicándonos y preguntando si se entendió o no el mensaje. En esta fotografía está nuestro director de aquel momento, que era el doctor Pedro Llanos, explicando lo que se tenía que hacer de acuerdo a los programas, a los flujos que habíamos establecido, dando esta comunicación. Entonces, en nuestro trabajo interdisciplinario, la comunicación es vital. Es vital entre todos, porque de lo contrario se hace un doble esfuerzo, un doble trabajo, el trabajador se cansa, se fatiga y no hay una colaboración. Un ejemplo práctico que nosotros lo vemos en el área de hospitalización es, tenemos un paciente adulto en estado de hospitalización por de repente un accidente cerebrovascular. Entonces el paciente tiene a veces hemiplegia, hemiparesia, a veces disartria, etc. Usualmente estos pacientes al inicio tienen incontinencia, usan pañal y muchas veces hay que bañarlos en cama. Algunas oportunidades hay que bañarlos en ducha. Entonces, si nosotros como profesionales, en mi caso de enfermería, no coordino con el técnico de enfermería, no coordinamos con el personal de terapia física, ¿qué sucede? Cuando no nos comunicamos, yo voy con mi técnico, bañamos al paciente, nos dejamos en posición semifowler o lateral derecha o lateral izquierda, aplicando las medidas de prevención de lesiones por presión. Luego viene terapia física, si es que no coordinamos, ellos nuevamente lo ponen en supino,
y nuevamente movilizan al paciente, luego se van y el paciente ya no cumple con la práctica segura que yo pienso que he hecho y el paciente, ¿qué más? La cama, el confort que se había brindado, también esta actividad ya no se encuentra establecida correctamente y entonces uno retorna a la habitación y nuevamente tiene que volver a trabajar. Entonces hay una duplicidad de esfuerzos. Entonces, para evitar esto, ¿qué hacemos? Coordinamos, conversamos con terapia física y le decimos, ¿en qué momento va a intervenir con ese paciente? Pues entonces que lo hacemos de manera conjunta. Y si el paciente de repente ya está ayudando a sentarse, está pasando de cama a silla, entonces decimos, mira, le toca bañar, ¿te parece? Si entre los dos nos apoyamos y le llevamos a ducha nosotros al paciente y lo bañamos y luego retornamos y tú haces la intervención, ok, entonces coordinamos y hacemos de esta forma el trabajo. ¿Con quiénes más coordinamos en nuestro día a día? Con nutrición, porque hay que ver el tipo de dieta que tiene el paciente, saber si de repente al alta la información que le ha dado el nutricionista sobre la dieta en domicilio también lo ha entendido el paciente. A veces, si nosotros no nos comunicamos de una forma clara, objetiva, con un lenguaje sencillo con la familia, llega el paciente al domicilio y tiene problemas con la indicación, no hay adherencia al tratamiento o no hay adherencia al cumplimiento de la dieta. Y entonces esto puede menoscabar la salud del paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Coordinamos con nutrición para que ellos también al alta entreguen la indicación escrita al familiar. Y cuando la enfermera también da las indicaciones del alta, también puede leer qué indicación le ha dado el nutricionista y se vuelve a preguntar si entendió nuestro paciente la indicación de la dieta. Igual la prescripción, la indicación médica, igual el médico pregunta, la enfermera, usted ya le enseñó cómo va a ser el control de la subglucosa en domicilio, le explicó cómo va a usar la jeringa para administrar la insulina, y de repente el paciente dice, no, yo no le he entendido. Pero si le pregunta a la enfermera, yo ya le expliqué, sí me entendió, no, pero ahora no te entiendo. Y eso es reforzar y es trabajar unidos, no a veces duplicando la actividad, sino entre nosotros ayudándonos. Muchas veces prima también en este trabajo interdisciplinario la experiencia. A veces tenemos en el equipo alguien que ha venido recientemente a integrarse, evidentemente no va a tener la misma experiencia que alguien de repente que ya tiene 15 años en el trabajo o más. Entonces tiene que compartir sus conocimientos con este nuevo integrante del equipo, sumarlo para que también pueda seguir contribuyendo a llegar de forma objetiva los conocimientos hacia nuestros pacientes. Entonces, en este convivir, en este trabajo, en esta interrelación que tenemos con nuestros profesionales, tenemos que considerar lo que dice el reglamento interno. ¿Qué dice el reglamento interno? Que debemos guardar el debido respeto y lealtad y consideración hacia nuestros compañeros de trabajo, hacia nuestros jefes, debiendo, dice, mantener con ellos completa armonía. También nos exhortan a tratar cortésmente a nuestro cliente externo, así como a las personas con las que nosotros tuviéramos que alternar por las funciones que desempeñamos. Muchas veces en nuestro día a día necesitamos coordinar con seguridad porque queremos ubicar a algún familiar de algún paciente o queremos evitar que ingrese de repente algún familiar en ese momento porque vamos a hacer quizás un procedimiento o de repente ya en la habitación hay 4 o 5 familiares, ya no pueden ingresar más personas. O de repente con el personal de limpieza, que también tenemos que coordinar en qué momento van a hacer la limpieza y desinfección de las habitaciones. A veces, y nos ha pasado, viene el momento de la visita, está la familia que quiere compartir un momento con el paciente y ¿qué hace a veces el personal? Dice, señora, tiene que salir y saca de la habitación cuando a veces el tiempo es corto para poder visitar a la familia o en ese momento no se coordina bien, el paciente trata de pararse, resbala en el
suelo porque está mojado y ocurre un evento adverso. ¿Por qué? Por no habernos comunicado correctamente sobre los riesgos que puede tener un paciente. El Código de Ética de Salud dice, actuar según la Constitución, las leyes y las normas internas de salud, el respeto a los asegurados, en vista del interés esencial que es mejorar la calidad de atención. Todo nuestro trabajo en equipo, nuestro actuar, la interacción con nosotros profesionales, está justamente orientado a ello, a mejorar la calidad de la atención. También tenemos a nivel de nuestra institución el Código de Conducta del Seguro Social. ¿Qué espera de nosotros en relación a nuestro trabajo? Fomentar, dice, el trabajo en equipo. Y justamente el trabajo en equipo se fomenta, ¿cómo? Teniendo un objetivo común. ¿Cómo? Haciendo que la persona nueva que ha ingresado lo sumemos a nuestro equipo, a nuestras reuniones de equipo de gestión, a nuestras reuniones de servicio. No estoy hablando de reuniones sociales, sino estoy hablando de reuniones que más adelante les voy a explicar, donde nosotros abordamos la situación problemática de cada paciente, se plantea un plan de trabajo durante los 10, 5 días, 15 días que el paciente va a estar y se espera al término de ello lograr los objetivos que estamos trabajando. También el trabajo en equipo implica que todos pueden tener diferentes apreciaciones, diferentes lineamientos, pero al final, conversando, dialogando, todos arribamos a que hay un objetivo común que tenemos que lograr durante nuestro trabajo que desarrollamos día a día. A esto se suma la cooperación y la colaboración. No va a haber trabajo en equipo si no hay colaboración, si no estamos motivados. Ahora, la motivación no quiere decir que siempre se va a mantener una motivación alta. Puede haber momentos en que esta motivación disminuya, pero no va a haber motivación que se desaparezca. Entonces, la motivación también viene del día a día, motivando a quién, a las personas, al trabajador. ¿Para qué? Para que brinde sus aportes, porque de repente es una persona que conoce bastante, pero si no participa, ¿cómo vamos a poder saber su apreciación de esta persona? ¿Cómo conocer un poco más? O de repente sí, gustosamente hay muchas personas que viajan a veces hasta el extranjero con sus propios recursos a capacitarse, a tener mayores conocimientos, a innovar. Y muchas veces hasta de propia voluntad ellos organizan, en mi caso, en mi hospital existe eso, organizan los cursos, dice, les invito, les quiero compartir lo que yo he aprendido. Y en ese momento también está la gratitud, ¿no? Hacia esa persona, de agradecer porque nos está compartiendo información, nos está compartiendo conocimientos. O también dice la normativa y otras formas de participar. ¿Pero con qué objetivo? De querer la mejora y la innovación en los servicios de la entidad. A veces pensamos que innovar todavía requiere de nueva tecnología. Y no siempre innovar requiere de nueva tecnología. A veces con lo que tenemos podemos innovar. No necesariamente tenemos que hacer a veces un proyecto de mejora todavía para poder innovar. A veces simplemente es en los procesos que tenemos, analizarlos, verlos desde otra óptica y ver que de repente se puede hacer ese mismo proceso, pero optimizando los tiempos, optimizando también el recurso humano, o si no, optimizando también el material médico o el equipamiento con el cual contamos. Asimismo, nos piden desarrollar las funciones y actividades orientadas hacia resultados y enfocados en los asegurados. Actualmente nosotros tenemos metas FONAFE, tenemos los indicadores de gestión que hay que cumplirlos, ¿no? Justamente hoy día veíamos nuestras metas FONAFES y veíamos que todavía no estamos llegando al 100%, estamos por el 90%, pero queremos nosotros llegar al 100% y estamos viendo estrategias de cómo vamos a ver en esta nueva realidad que nosotros tenemos para llegar a esas metas. Pero todo es en equipo. Si una sola persona lo quiere, desea,
llegar a la meta, pero hay otro equipo que no se suma, va a ser imposible. Todos tenemos que sumarnos. Entonces, las reuniones en equipo, las reuniones de los gestores, las reuniones de los jefes o las reuniones del equipo interdisciplinario son muy importantes. Y lo otro, tener la comunicación a tiempo, ¿no? De repente esa comunicación, si lo hubiéramos tenido hace 5 días, de repente hubiéramos tenido otros resultados. Entonces la comunicación también es muy importante, el tiempo en el cual nosotros nos comunicamos o comunicamos a los demás las actividades que deseamos cumplir. Nos dice procurar una actitud proactiva, motivadora e innovadora en el desarrollo de funciones y actividades asignadas. A veces escucho así, pero eso lo hemos hecho así siempre, ¿por qué ahora lo cambian? Siempre hemos trabajado así. Y la pregunta es, ¿y trabajar siempre así está bien? ¿Es lo que dice ahora la investigación, la tecnología, es correcto? Por decir, hace años, cuando nosotros, antes de que comenzara la pandemia, el termómetro que hemos usado siempre ha sido termómetro de mercurio. Eso decían siempre. ¿Por qué ahora quieren cambiar? Y nosotros ya sabíamos que el mercurio es un metal que cuando el termómetro se rompe, llega, se volatiliza y es un metal altamente tóxico. Ya no debería existir desde hace más de 10 años atrás termómetros de mercurio, pero hasta antes de la pandemia, en mi hospital, todavía seguíamos usando termómetros de mercurio. Y le decíamos, vamos a hacer el requerimiento para usar ya los otros termómetros que no tienen mercurio. Uy, decían, ¿no? Eso va a ser imposible. Yo creo que nunca te la van a comprar. Ahora en mi hospital todo es simplemente termómetros libres de mercurio, igual que los tensiómetros, igual que otros equipos, ¿no? Entonces, en su momento a veces uno piensa que eso no va a suceder, pero sí, por eso adoptamos nuevos métodos de trabajo y procedimientos de mejora. Asimismo, antes de la pandemia, todavía nosotros escribíamos la gran mayoría de la historia clínica a mano. Ahora ya han venido nuevas formas de trabajo y ya todos casi en salud usamos el ESI, las historias clínicas digitalizadas, los resultados de labor, etcétera. Es muy poca la formatería ya en física de las historias clínicas. También debemos promover, dice, la igualdad de oportunidades entre los servidores, tanto civiles, e impulsar el trabajo en equipo. Nosotros hemos visto que a nivel mundial tenemos los objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de ellos tenemos también justamente un objetivo, ¿no? Que es la igualdad de oportunidades. Igual en todo centro, todos los trabajadores que desean participar deben tener esa igualdad de oportunidad de querer mostrar su habilidad, su desempeño, sus conocimientos, su motivación en querer mejorar algún área. Solo cuando lo ejecuta diremos si lo que hemos propuesto era lo ideal, era lo correcto o de repente era bueno en ese momento, pero ya cambió el tiempo y ahora ya no es bueno. Hay que reformularlo y proponer otra forma de trabajo. También nos me dice que debemos mantener la reserva de aquella información o documentación que por razón de nuestro cargo, de nuestro puesto o comisión o encargo tenemos bajo nuestra posesión. Y también tenemos que identificar que aquellas por su naturaleza tienen condición legal y tienen que ser reservados, secretos o confidenciales. Eso es muy importante cuando se desarrolla planes de trabajo, cuando nosotros en el día a día elaboramos las historias clínicas, son documentos legales, que esta información debemos tenerla de forma reservada dentro de nuestra carpeta o dentro de una gaveta, etcétera, si en caso fuera físico, pero si es la historia clínica del paciente, pues tiene que ser parte de la historia clínica del paciente. Entonces, nosotros tenemos que garantizar que todos estos registros que nosotros tenemos en custodia o producto de nuestro trabajo en equipo, vamos a llevar registros, pues todo esto sea custodiado y la información se mantenga en reserva. Entonces, con todo esto, vemos que el trabajo en equipo implica, ¿qué cosa?
un tiempo, implica comunicarnos, implica reunirnos y conversar y analizar nuestro trabajo y ver si lo que estamos haciendo estamos en lo correcto, hay que mejorar algo. Y aquí no hay niveles jerárquicos de que el técnico tiene un nivel superior en el equipo de reunión que de repente el auxiliar de nutrición o que la nutricionista, su opinión tiene mayor peso que la enfermera, etcétera. Cada uno dentro del campo de trabajo, dentro de su área de trabajo, opina qué es lo mejor que da de su profesión para la recuperación de salud de un paciente. En esta foto les comparto, ahora más o menos un mes atrás, hemos retomado después de la pandemia nuevamente nuestras reuniones de equipo. ¿En qué consiste esta reunión? Consiste en que todo el equipo, que es la enfermera jefa de servicio, la enfermera coordinadora, la enfermera del programa familiar acompañante, la enfermera del programa de heridas y lesiones por presión, el médico asistencial, el médico residente, el nutricionista, el tecnólogo de terapia física, el psicólogo, la asistenta social y el personal de seguridad. Nos reunamos a ver la situación de cada uno de los pacientes. Cuando ingresó, vemos si tiene ya soporte familiar, vemos si ya su familiar se educó, se capacitó para que al alta el paciente tenga soporte en casa y pueda continuar con su tratamiento. El servicio social también evalúa, nos da su opinión. Nutrición nos dice sí, desde el punto de vista nutricional, si ya el paciente y la familia tienen el soporte, ¿no?, para poder seguir a casa, porque esta vigilancia ahí presente en la reunión, vigilancia nos ayuda bastante, pues tenemos pacientes que muchas veces son diabéticos o pacientes renales y estamos dándole un tratamiento, una dieta que acorde a su diagnóstico, pero a veces en los bolsos empiezan a llegar gaseosas, galletas, o vemos que el paciente está almorzando una dieta que no le hemos prescrito. ¿Por dónde ingresó eso? Por la puerta. ¿Y quién está en la puerta? Seguridad. Entonces le decimos, danos la voz de alerta si ves alguna otra alimento que traiga el familiar que nosotros no estemos autorizando, ¿no? O también nos ayuda a seguridad cuando queremos nosotros ubicar al familiar de tal paciente porque hasta ahorita no se ha acercado a recibir el informe médico o no se ha acercado a capacitarse. Entonces, durante esta reunión se analiza si cada uno de los pacientes y vemos si este paciente está muy bien, está marchando ok, tiene todo soporte de todo el equipo, alguien dice, ¿estamos bien? Ok, sí, muy bien, listo. Para el alta, preparado. En cambio, como equipo se analiza situaciones de pacientes en el cual de repente no hay soporte familiar, ya no viene el familiar de forma continua, o de repente nos dicen, ya vino el paciente a hospitalizarse, pero al alta ninguno de los familiares lo quiere recibir en su domicilio. Han dicho de que ya no pueden cuidarlo. Entonces estamos ante un probable, como decimos, abandono de este paciente. Todos prendemos las alarmas y decir, no, hay que abordar, hay que decirle qué le falta. ¿Por qué están pensando en dejar a este paciente, en este caso adulto mayor, en el hospital, que no es el mejor lugar para un adulto mayor? Entonces, esto se da plazos. Decimos, en esta semana va a trabajar el médico tal tema, servicio social tal tema, o la nutricionista, o terapia física. De pronto es un paciente con un accidente cerebrovascular y que todavía tiene un potencial rehabilitador que está yendo muy bien. Entonces, de repente todo está ok, pero el servicio terapia física dice, yo solicito por favor 5 días más a este paciente porque ya quiero enseñarle cómo trasladarse de cama al andador o cómo autovalerse e ir a ducha por sí solo para que pueda mejorar en su entorno, porque de pronto no va a tener soporte social en casa porque la familia sale a trabajar y el paciente se queda solo para evitar las caídas. Muy bien, el equipo lo valora, dice, ok, muy bien, solamente eso va a faltar, se registra todo eso en un libro de actas y se hace el seguimiento. La siguiente reunión, generalmente la hacemos semanal, se va a la siguiente reunión y se entiende que esos objetivos que se han planeado deberían alcanzarse. En caso de no alcanzarse, se evalúa qué pasó, por qué no se alcanzó y qué plan se está dando en ese momento en el cual todo el equipo está comunicado para saber y
alcanzar este objetivo común. ¿Cuál es el objetivo común? Que el paciente pueda recobrar su salud, su estado de salud, motivo por el cual fue hospitalizado, porque en nuestro hospital la mayoría de los pacientes tienen pluripatología, que están tratados, controlados, y cuando se exacerba alguno de ellos, pues generalmente se hospitaliza. Entonces, en esta comunicación que nosotros vamos a tener interprofesional con los demás miembros del equipo, nosotros tenemos garantizado que vamos a brindar una atención integral, donde todos los miembros del equipo van a poder escuchar la situación de salud desde el punto de vista del otro profesional. Y entonces vamos a tener un abordaje integral. Esto en nuestro hospital le denominamos una valoración geriátrica integral, con sus siglas BGI. Entonces, en base a esto ya sabemos cuál es la valoración, el BGI de este paciente y en qué plan estamos trabajando. También nos permite que los programas que nosotros tenemos puedan articular y trabajar en conjunto hacia un mismo objetivo. Se promueve este trabajo en equipo, no solamente a veces con los profesionales de la salud que están dentro de nuestra IPRE, sino también con los profesionales de la salud, nuestros pares de otros hospitales. Incluso en este caso, en esta fotografía, es cuando llegó la vacuna anti-COVID, ¿no? Llegó el Sinopharm en aquel momento y nuestra colega de inmunizaciones, nadie podía acercarse a ella porque tenía los militares que le estaban dando custodia, y si ella no autorizaba, no se acercaban. Las vacunas que estaban en la cadena de frío, recuerdo por más o menos casi 10, 15 días estaban custodiados por militares, porque pues en ese momento era una vacuna muy preciada en ese momento, muy costosa, ¿no? Entonces, tuvimos también personal de nuestras Fuerzas Armadas trabajando con nosotros en equipo para ver cómo se hacía el proceso de vacunación a los trabajadores. Este trabajo en equipo consiguió de que nosotros como Hospital San Isidro Labrador, en agosto del 2019, obtuviéramos la acreditación. Esta es la foto. Y realmente fue un logro y decir, uy, quiere decir que lo que estamos, como estamos trabajando, como estamos haciendo las cosas, está bien, porque la institución, el Perú, nos certificó, nos dijo que estamos por buen camino y que debemos mantenernos en estos estándares de calidad que nosotros hasta ese momento habíamos alcanzado. Entonces nosotros ahora seguimos. Actualmente, en junio ya tenemos la reunión de este año de la autoevaluación interna, y en julio se hace la autoevaluación interna anual, pero a la vez el año pasado ya solicitamos nuestra autoevaluación externa para que este año ya designe otra vez el equipo, porque esta acreditación es de 3 años, ya venció el año pasado. Pueda venir nuevamente el equipo del Ministerio de Salud, evaluar nuevamente nuestros procesos para ver que estamos cumpliendo y así obtener nuevamente la acreditación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Comunicándonos. Aquí todos los miembros de nuestro hospital, excepto los que día a día se van sumando, a veces en el mes hay un nuevo equipo de profesionales o locadores también que se suman. Entonces, les tenemos que comunicar a ellos cuál es nuestro objetivo, que en julio ya se va a hacerse la autoevaluación y que también va a venir una comisión externa para autoevaluarnos. Entonces, todos tenemos que estar comunicados de esta situación para que cuando nos vengan a autoevaluar, pues no piensen que de repente no se ha comunicado también al personal nuevo, y a garantizar así nuestra atención. Esta atención, como ven en la foto en la parte inferior, nosotros inclusive en la pandemia, fuimos hasta el Hospital Almenara a capacitarnos, un equipo de enfermeras, fue médico, fue técnicos, porque nos decían, viene una nueva ola, primera ola, segunda ola, tercera ola, cuarta ola. ¿Y qué era? Pediátricos. Como nosotros éramos un hospital 100% COVID, decía, van a venir, la cuarta ola dicen que es pacientes pediátricos.
Y nosotros, pues la gran mayoría, nuestra experiencia era en la geriatría, pero nos comunicaron ya por escrito que era pediatra. Entonces no dijimos no. Entonces dijimos, entonces hay que capacitarse, hay que prepararse. Por eso que ustedes ven en la otra parte inferior, ahí está la fotografía. Hicimos alianzas comunicándonos con quien vinieron en pediatras del hospital de Vitarte. Ellos fueron desplazados, los gerentes hicieron las coordinaciones, fueron desplazados a San Isidro Labrador, y el personal, enfermeros y técnicos que en ese momento habían contratado. También hicimos el perfil de quienes conocían algo de pediatría. Habría algunos, ellos eran nuestros líderes, y en conjunto nos capacitamos, tanto médicos como personal de enfermería, como el personal de nutrición, terapia física, etcétera, todos para saber cómo iba a ser el abordaje a los niños. Entonces, fueron varias sesiones de capacitación. Finalmente, solamente atendimos en triaje. No tuvimos hospitalización porque no había necesidad de hospitalizar a los niños, y toda esta capacitación que nosotros pusimos realmente en la práctica nos ayudó, pero ¿dónde? En el triaje. Pero sí estábamos ya preparados. De ocurrir el evento, ya estábamos preparados con nuestro equipamiento para nosotros atender a los pacientes de pediatría con COVID. Y esta es la otra experiencia donde está la foto, es que fuimos a Almenara, hicieron una pasantía, las colegas muy bien nos ayudaron, nos enseñaron en unos 15 días lo básico que había que recordar de la pediatría. Lo mismo fue el servicio de nutrición, y en aquel momento nuestra sala Zoom ya no estaba operativa para el público. ¿Por qué? Porque constantemente teníamos reuniones ahí, pero el nutricionista no iba a detener sus actividades. Dijo, ¿dónde hacemos? Entonces hay que comunicarse. Habló con medicina física, y medicina física nos prestó sus ambientes, y ahí continuamos con la capacitación a la familia, porque eso no podía parar. El adulto mayor tenía que seguir teniendo sus conocimientos sobre la alimentación, sobre la adherencia a la indicación del nutricionista al alta. También esta comunicación interprofesional nos favorece el seguimiento de cuidados que cada uno de los profesionales ha dado al paciente. Y cuando vamos el equipo a visitar al paciente a su domicilio, nos damos con la grata sorpresa de que ellos están bien, están cumpliendo, y en el caso de que no estuviesen cumpliendo, pues hay que intervenir para ver, identificar en qué fallamos, qué pasó, qué error hubo, por qué la familia no ha estado cumpliendo con las indicaciones. También nos favorece esta comunicación con el paciente a que ellos puedan adherirse a cumplir su tratamiento, puedan adherirse a controlarse la glucosa, puedan adherirse a ya ingerir menos carbohidratos, puedan adherirse a cuidar del adulto mayor para evitar riesgos de caídas, puedan también adherirse a que si el paciente está en cama, evitar las lesiones por presión, evitar el estreñimiento, etcétera, llevar a los controles a sus pacientes. Entonces, cuando una comunicación es clara y uno verifica que lo que hemos dicho ha entendido el paciente o ha entendido el otro profesional, entonces significa que estamos yendo por buen camino. En esta comunicación interprofesional favorece que todo el equipo que tenemos podamos analizar también temas de gestión, temas asistenciales, temas de toma de decisiones y tema también de planes ante crisis, ¿no? Entonces, o ante alguna emergencia, ya sabemos, hay una emergencia, ya sabemos, todos convocados a la sala Zoom. Inmediatamente nadie pregunta a dónde vamos a ir aquí o no, ya se sabe que tienen que irse a la sala Zoom, ya se sabe que se tiene que ubicar, activar todos en ese momento su teléfono, la comunicación, etc. También el seguimiento nos favorece de que nuestros asegurados y sus familiares puedan tener y recibir los mejores cuidados. ¿Cómo? Preguntándoles a ellos, haciéndoles las encuestas, cuál es su opinión, su percepción o su sugerencia que tienen para mejorar nuestros servicios. Porque si no nos comunicamos con ellos,
pensando de que son seres pasivos, pues no vamos a mejorar. Y si uno es una institución de calidad, también tiene que preguntarle al usuario qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal desde su perspectiva. Y esto nos permite ser una fuente, una oportunidad para seguir mejorando hacia el camino de la excelencia. Esta comunicación interprofesional nos va a permitir disminuir riesgo de eventos adversos. Entonces, si nosotros hacemos una práctica de extintores, de uso de extintores, de amago de incendio, todo el equipo profesional tiene que participar y tiene que conocer, porque en algún momento puede haber un incendio. Nosotros tenemos una edificación de 4 pisos y todas las habitaciones, el 100% de las camas, tenemos ahorita ofertando 184 camas, pero en físico tenemos más de 200 camas. Todos tienen una toma de oxígeno. No hay cama que no tenga toma de oxígeno. Ustedes imagínense si uno no sabe usar el extintor o si alguien no prevé que de repente por ahí siempre hay alguien, a veces, que se le ocurre fumar dentro de un establecimiento y hay un paciente nebulizándose o un paciente con cánula binasal, el riesgo que nosotros tenemos es altísimo. Entonces, todos con esta comunicación tenemos que prever la ocurrencia de eventos adversos. También, como ustedes ven, mediante esta comunicación que hacemos, las capacitaciones continuas en servicio. En este caso, están practicando cómo hacer el RCP. Tienen abajo un muñeco que estimula la parte superior del tórax. Entonces, en el área de hospitalización, se tiene esta oportunidad al momento del reporte para poder capacitarnos. Y los médicos que también ingresan a esa hora de las 7 de la mañana participan en el reporte, también dan sus conocimientos y se trabaja en equipo. Para que haya una comunicación, también es importante la capacitación. Ustedes pueden ver por qué habrán tomado esas graderías. Dirán, ¿qué hay ahí? ¿Qué significa? Ese es el momento en que en nuestro hospital, antes de la pandemia, nos indicaron que vamos a hacer un hospital 100% COVID y nosotros teníamos el 100% de las camas ocupadas con pacientes adultos mayores. Así que lo que pedimos fue que, número uno, que esos pacientes sean evacuados a otra institución y fueron evacuados. ¿Qué más? Adecuaron los ambientes, pintaron, cambiaron mobiliario, etc. Entonces, no había ni un solo paciente. Y decíamos, ¿y qué vamos a hacer en tanto? Y todos dijeron, capacitarnos, porque nadie hasta ese momento sabía cómo se atiende a un paciente COVID. Este era en la primera hora. ¿Cómo se atendía? Solo lo habíamos visto en la televisión. Entonces, era todos los días, en todos los turnos, sea en el día, sea en la noche, así, full capacitaciones. ¿Y quién nos enseñaba? La que más sabía en ese momento. ¿Quién era? El personal de epidemiología. Entonces, cada profesional también traía información. Buscábamos información de otros países. La mayoría estaba en idioma inglés. Teníamos experiencia ya de Italia, de España y de Estados Unidos. Conseguimos los protocolos que ya estaban aplicando en esos lugares, los estudiamos, lo difundimos la información de aquel momento y empezamos a elaborar nuestras propias guías y esas guías eran difundidas. Todos tenían que conocerlo. Nuestro lema ahí era claro. La comunicación era clara. Todos estábamos entrando a esta etapa de atender pacientes COVID y el lema era, al final, todos teníamos que salir también sanos, no queríamos ningún trabajador que pueda fallecer o enfermar grave por esta enfermedad. Y segundo, que nuestros familiares tampoco puedan enfermar producto de nuestro trabajo de llevar el virus a casa. Esa era enorme responsabilidad que todos teníamos. Y bajo ese lema es que todos, como ustedes ven ahí, todos escuchábamos atentos a las capacitaciones y luego hacíamos simulacros de cómo nosotros íbamos a atender a ese paciente COVID. Simulacros en todos los aspectos, cómo iba a ser la nutrición, cómo el laboratorio le iba a tomar la muestra, cómo le iban a tomar la placa, cómo iba a ser con el traslado de las muestras, con los resultados, cómo sí se iba a cambiar los protocolos
para hacer el proceso de limpieza, como vigilancia, iba a ser ahora la vigilancia en este nuevo proceso, nuestro enfoque, también como nutrición iba a llevar los alimentos, antes era pues en vajilla, ¿no? De loza, inclusive se lavaba, ahora iba a ser lo mismo. Entonces, cada profesional dentro de su competencia se comunicaba y actualizaba o implementaba una nueva guía bajo este acontecimiento del COVID. Por su parte, el personal de mantenimiento, el personal de limpieza, el personal administrativo, aún sea de noche, como ustedes ven ahí en esa parte, estábamos trabajando para preparar las camas, todo de acuerdo a los protocolos. Si ustedes ven, todos los que estaban en contacto directo con los pacientes tenían usando sus mandilones. Todo el otro personal que no, pero mínimo su respirador N95 y después de ahí todos a lavarse la mano. Entonces, eso es lo que les he traído el día de hoy, sabiendo que cuando trabajamos en equipo podemos lograr muchos objetivos, muchas metas, sumarnos, evitar la duplicidad de tareas, evitar sobrecargarnos y tener nuevas formas de trabajar, nuevas formas de innovar y hacer que nuestro Perú, con nuestro e-salud, que tanto lo queremos, podamos brindar una atención de calidad y humanizada hacia nuestros pacientes, hacia nuestros asegurados, en todos los niveles de atención, así sea un VAP, sea un hospital de nivel 1, nivel 2, nivel 3, o sea, instituto, creo que es transversal la educación y también este trabajo en equipo y el trabajo interprofesional que nosotros tenemos. Quizás muchos de ustedes que me escuchan tienen años de experiencia en nuestro e-salud y podemos ver que desde que hemos ingresado a la institución, a de repente 1 año, 2 años, el tiempo que tengamos nosotros como trabajadores, hemos visto que lo importante es comunicarnos, saber comunicarnos el tiempo y lo otro para comunicarnos es escuchar. A veces es difícil tratar de escuchar a una persona, pero escucharlo atento. ¿Qué es lo que te está diciendo? Porque muchas veces te dice una expresión o te dice una información, pero realmente lo que te quiere comunicar a veces es algo que va más allá. Entonces, yo los animo a todos ustedes a que podamos escucharnos, podamos comunicarnos cada día mejor para engrandecer nuestro salud. Muchas gracias a todos por su atención.